Estamos nuevamente con álgebra, algunas leyes del álgebra proposicional y su aplicación en matemática, parte 7. Antes de proceder al trabajo, vamos a escribir acá a un costado del pizarrón las leyes para tenerlas en cuenta para utilizarlas. Empezamos recordando la ley contrarrecíproca en sus dos versiones. Tenemos para la implicación. Recuerden que ustedes tienen que trabajar igual. Estas leyes ni intenten memorizarlas. Las tienen en una tablita, como las de trigonometría, etcétera, etcétera. Recuerden que la del bicondicional la puedo escribir en el orden que quiera, porque estamos hablando del contrarrecíproco. Porque como es un condicional, se pueden intercambiar. Esas son, recordemos, las leyes contrarrecíprocas. De De Morgan escribimos solamente las versiones binarias, ¿sí? Definición de implicación. En realidad lo que necesitamos es la negación de la implicación. La negación de P implica Q, recordemos que es equivalente a P y no Q. Y finalmente la involución, no P equivale a P. El absurdo es simplemente cuando hago demostraciones por el absurdo, y con estos elementos tenemos suficiente. A partir de esta séptima parte de esta colección de videos, la consigna va a ser la siguiente. Yo les voy a dar una proposición, vamos a hacer en total 8, y a esa proposición le vamos a exigir, como primer medida, que la verifiquemos, para distinguir claramente de la acción de demostrar. Segundo, le vamos a pedir que demostremos su validez. Tercero, le vamos a pedir que demostremos que la recíproca de cada una de estas proposiciones es falsa. Con lo cual vamos a tener que o encontrar directamente el contraejemplo o hacer la negación de la proposición cuantificada universalmente y luego demostrar la verdad del existe. En cualquiera de los casos vamos a encontrar el contraejemplo buscado. Y como último, lo que vamos a exigir es que lo que se va a exigir en la consigna es escribir la proposición contrarrecíproca y demostrarla. Yo me voy a adelantar un poquito. Si en el segundo punto, luego de verificar, demostramos la validez de la proposición, si la proposición es verdadera, toda proposición es equivalente a su contrarrecíproco. ¿Por qué? ¿Quién lo garantiza? La ley contrarrecíproca, la ley del álgebra proposicional de la contrarrecíproca. Y esta garantía que nos da la ley es la que nos permite afirmar que si yo escribo la proposición contrarrecíproca de una proposición verdadera que está validada, es suficiente para que nos quedemos tranquilos. Bueno, vamos a empezar con la número 1. Número 1 es: para todo x e y reales, se verifica que si x es igual a y, entonces x cuadrado es igual a y cuadrado. Tenemos esta proposición que es verdadera, pero primero verificarla. ¿Cómo hacemos? Exhibimos un ejemplo. Por ejemplo, x igual a 2, y igual 2. 2 es igual a 2, 2 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. El consecuente es verdadero, la implicación es verdadera. Alguien podría haber elegido los opuestos. Iba a ser verdadero también igual, porque los cuadrados de los opuestos son iguales, y consecuente verdadero hace verdadera la implicación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Demostrar, o sea, validar esta proposición que es verdadera, demostrarlo. Bueno, nosotros vamos a usar para esto el método directo, vamos a partir de la hipótesis, suponiendo la verdadera, y llegar a la tesis verdadera. A la tesis vamos a especular un poquito. Tenemos x cuadrado igual a y cuadrado. Si nos fijamos, esto es x cuadrado menos y cuadrado igual 0. Si hacemos la diferencia de cuadrado implícita,
podemos ver que la tesis se podría expresar como x más y por x menos y. Entonces voy a partir de la hipótesis. X es igual a y. X es igual a y. X menos y es igual a 0. Perfectamente puedo seguir en la argumentación con esto. Si x es igual a y, hago un pasaje de términos, la diferencia es 0. Ahora, yo tengo que llegar a esta tesis, que en el desglose que hice, no, tenemos que llegar a una estructura de este tipo. Entonces, ¿qué voy a hacer en ambos miembros para poder obtener lo mismo? Tengo que x menos y es igual a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer en ambos miembros? Voy a multiplicar por x más y. Voy a multiplicar por x más y, a la que voy a exigir que sea distinta de 0. Porque si es igual a 0, no voy a poder arribar a la meta. Voy a quedar en una identidad que no tiene sentido. 0 igual a 0. Entonces, x menos y por x más y, ¿a qué es igual? Es una diferencia de cuadrados. X cuadrado menos y cuadrado es igual a 0. Entonces, si x cuadrado menos y cuadrado es igual a 0, implica que ¿qué? Que x cuadrado es igual a y cuadrado. Que es lo que yo quería demostrar, en efecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya hemos demostrado la validez de esta proposición. Ahora hay que plantear la recíproca y ver que es falsa. Entonces, la directa decía que si x es igual a y, entonces x cuadrado es igual a y cuadrado. Entonces, ahora planteamos la recíproca. X cuadrado es igual a y cuadrado. Implica que x es igual a y. Tenemos que probar que esto es falso. Lo que podríamos hacer es plantear la negación de esto. Si esto es falso, la negación, ¿cómo va a ser? Verdadera. ¿Y qué ocurre con la negación? El para todo se convierte en existe. Existe x e y real, tal que... Y tengo una implicación. ¿Qué hago con la implicación? La tengo que negar. ¿Y cómo la niego? Teniendo en cuenta esta ley. La negación de la implicación es P y no Q. O sea, es la conjunción del antecedente con el consecuente negado. Y en este caso sería x cuadrado igual a y cuadrado, que es el antecedente, y el consecuente, que es x igual a y, lo niego. O sea que si no es igual, es distinto. ¿Qué me está diciendo esto? Que el contraejemplo que debo encontrar para probar que esté falsa la implicación consiste en encontrar dos números que son distintos y sus cuadrados son iguales. ¿Quiénes cumplen eso? Los opuestos. Por ejemplo, x igual a 1 igual al opuesto, 1 al cuadrado es igual al opuesto de 1 al cuadrado y 1 es distinto de 1. Las dos componentes de la conjunción son verdaderas, la conjunción es verdadera. Con esto he probado que la implicación, la recíproca de la proposición original es en absoluto falsa. Finalmente, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se pedía? Que de la proposición original, para todo x y reales, que habíamos probado, que es verdadera, escriba la contrarrecíproca. Y bien, esta es P implica Q. La contrarrecíproca, ¿cuál es? No Q implica no P. Entonces escribimos, para todo x e y reales, se verifica que si x cuadrado es distinto de y cuadrado, implica que x es distinto de y. Esto también va a ser verdadero y no hace falta probarla. ¿Por qué? ¿Quién le da aval? Toda proposición es equivalente a su contrarrecíproca. Toda proposición es equivalente a su contrarrecíproca. Continuamos en la octava parte con un nuevo ejemplo. Hasta luego.